El filósofo griego Epicuro es un filósofo asociado con mayor frecuencia con el hedonismo, la idea de que la buena vida es una vida en la que debemos buscar maximizar nuestro placer. Esto podría evocar imágenes de excesos salvajes o interminables orgías alimentadas por drogas. Y así, de hecho, es como los componentes de Epicuro a veces representaron su filosofía y su comunidad de seguidores. Pero el propio enfoque de Epicuro para vivir placenteramente era más tranquilo de lo que imaginaban sus críticos. Por encima de todo, Epicuro creía que no nos tomamos el placer lo suficientemente en serio. A pesar de todo nuestro compromiso con el placer, somos notablemente malos en eso. Entonces, la forma de vivir mejor es volverse más inteligente sobre el placer. Epicuro estudió extensamente, basándose en muchas de las tradiciones de la filosofía en el mundo griego antiguo. Fue instruido por Pánfilo, que era un filósofo en la tradición derivada de Platón, y más tarde por Nausífanes, que era seguidor del filósofo atonista Demócrito. También fue influenciado por el filósofo Pirrón de Elis, quien argumentó que el objetivo de la vida filosófica no era la verdad o la sabiduría, sino la ataraxia, o estar libre de perturbaciones. Epicuro también tomó a bordo las ideas de los cirenaicos, filósofos que defendían la centralidad del placer para la buena vida. Durante muchos años, Epicuro fue un maestro itinerante de filosofía. A veces se habla del jardín de Epicuro como una escuela filosófica, pero esto puede darnos una impresión equivocada. En lugar de imaginar el jardín como un salón de clases, sería mejor imaginarlo como una especie de comunidad religiosa o comuna. Era una comunidad residencial donde convivían los seguidores de Epicuro, mientras discutían y practicaban las doctrinas de su maestro. Como muchas de esas comunidades a lo largo de la historia, el jardín de Epicuro fue, desde el principio, un experimento socialmente disruptivo. Aceptó tanto a las mujeres como a los esclavos en su comunidad como iguales, algo que escandalizó a sus contemporáneos, y abogó por retirarse de las exigencias de la vida pública. Al vivir un poco apartado del bullicio de la vida de la ciudad ateniense, la comunidad del jardín se dedicaba a la búsqueda y exploración del placer. Según el filósofo estoico posterior Séneca, había un letrero sobre la puerta que decía: "Aquí, invitado, será bien divertido. Aquí el placer es el mayor bien". Pero esta comunidad de placer era sorprendentemente austera. En lugar de prodigarse con cosas finas, era más probable que los visitantes del jardín se encontraran con un vaso de agua, algunas hogazas de pan o galletas y un trozo de queso, porque este tipo de tarifa simple es todo lo que necesita para el verdadero lujo. Epicuro pasó el resto de su vida en el jardín, enseñando, escribiendo voluminosamente y cultivando el placer. Le dio un gran valor a la amistad y a la comunidad. Esto puede no sonar como una vida dedicada al placer, pero para entender un poco más sobre su pensar, necesitamos entender el análisis distintivo de Epicuro sobre lo que es el placer. Epicuro reconoció que nos preocupamos por el placer, y esto es completamente razonable, porque el placer es lo único que podemos afirmar que es en sí mismo bueno. Esto significa que todo placer es bueno en sí mismo, pero algunos placeres traen consigo dolores desafortunados, complicaciones y efectos secundarios.
El problema con el placer, para Epicuro, no es el placer mismo. No hay nada mejor que el placer. Después de todo, es que en nuestra búsqueda del placer, muchas veces terminamos con su opuesto. Nuestra búsqueda incesante de placer tiene todo tipo de efectos secundarios desafortunados y desestabilizadores. Nos desequilibra y nos desvía del rumbo. Epicuro creía que el objetivo final de la filosofía era estar libre de turbulencias o perturbaciones. Pensemos un momento en la espiral descendente de una persona sumergida en el alcohol y las drogas. No es que no haya placer en ello, es solo que este es un placer que conduce a mucho dolor en algún momento. El problema no es que nos perjudique un exceso de placer, es que al final no han sabido pensar con claridad en cómo cultivar el placer. Piensan que están haciendo la vida más placentera, pero en cambio lo están haciendo menos. En sus doctrinas principales, registradas por Diógenes Laertius, Epicuro escribe: ningún placer es algo malo en sí mismo, pero las cosas que producen ciertos placeres traen problemas muchas veces mayores que los placeres mismos. Esto no quiere decir que el placer sea lo único bueno en el mundo. La virtud, por ejemplo, es buena. También lo es la amistad, pero en última instancia, según Epicuro, todas estas cosas son buenas porque sustentan una vida de placer. El estado de máximo placer es un estado de ataraxia. Esta idea de libertad de perturbación que tomó de Pirrón de Elis y sus seguidores. En todas nuestras elecciones debemos hacer lo que nos libere del dolor corporal y de las perturbaciones o turbulencias mentales. Si podemos superar el dolor físico y la turbulencia mental, entonces podemos alcanzar la vida más placentera posible. Una vida placentera es una vida de ecuanimidad, una vida en la que evitamos toda perturbación. Si este es el objetivo, entonces el truco es ser inteligente con respecto al placer, para que podamos disfrutar de una vida placentera y ecuánime, sin ninguno de los efectos secundarios que surgen de la búsqueda desacertada de placeres desestabilizadores. Este es un pasaje de la carta de Epicuro a Menoeuseus. Así que cuando decimos que el placer es la meta, no nos referimos a los placeres del libertino o los placeres del consumo, como algunos creen, ya sea por ignorancia y desacuerdo o por mala interpretación deliberada, sino más bien la falta de dolor en el cuerpo y perturbación en el alma. Porque no son las borracheras y las fiestas continuas y el disfrute de los niños y las mujeres o el consumo de pescado y otras delicias de una mesa extravagante lo que produce la vida placentera, sino el cálculo sobrio que busca las razones de cada elección y evitación. Entonces, para controlar mejor el placer, según Epicuro, debemos observar nuestros deseos más de cerca. Necesitamos analizar nuestros deseos y pensar en los posibles efectos secundarios de las cosas que creemos que queremos. Epicuro escribe: de los deseos, algunos son naturales y necesarios, algunos naturales y no necesarios, y algunos ni naturales ni necesarios, sino que ocurren como resultado de una opinión sin fundamento. Primero, la distinción entre deseos naturales y no naturales. Los deseos naturales son aquellos deseos que están enraizados en nuestras necesidades físicas y que pueden ser satisfechos. Un ejemplo es el deseo de comer. Comemos hasta estar llenos. Los deseos antinaturales, por otro lado,
Son deseos que no se pueden satisfacer y que no tienen una conexión directa con nuestras necesidades físicas inmediatas. Son cosas de las que nunca nos cansamos, cosas como el honor, el estatus y la riqueza. Recibimos un poco de honor y queremos más. Obtenemos cierta medida de estatus y queremos más. Venimos con un poco de riqueza y queremos más. Para Epicuro, los deseos antinaturales son siempre desestabilizadores. Nunca estaremos contentos si ponemos nuestro corazón en la riqueza, la fama y el honor. Pero aquí hay que hacer una distinción adicional. Nuestros deseos naturales pueden ser necesarios o innecesarios. Piensa en lo que sucede si tienes hambre. Este es un deseo natural. Es necesario que tengas algún tipo de alimento. Y así, para Epicuro, el deseo de algún tipo de alimento es natural y necesario. Sin embargo, ahora, imagina que estás obsesionado con comer un sabroso trozo de tarta de manzana, como una forma de saciar tu hambre. Tu deseo por un sabroso trozo de tarta de manzana es natural, pero innecesario. Después de todo, cualquier alimento serviría. Esto no significa que no debas intentarlo si tienes a mano un pastel de manzana, pero obsesionarse con el pastel de manzana como la única forma de saciar el hambre es desestabilizador. Terminas recorriendo la ciudad en busca de pastelerías, enfurecido por la injusticia cuando descubres que las tiendas están cerradas y en general haciendo que tu vida sea menos placentera. Para Epicuro, cuanto más podamos concentrarnos en nuestros deseos naturales y cuanto más podamos concentrarnos en lo que solo es necesario, más podremos alcanzar una vida de ataraxia y vivir una vida de placer supremo. Epicuro no duda de que hay placer en vencer el dolor, pero las penas del alma son peores que las del cuerpo, porque el cuerpo sufre del presente mientras que el alma sufre del pasado y del futuro. La vida placentera se pasa rodeada de amigos y de placeres moderados, valorando lo menos posible el dolor y la paz. Para él, la felicidad, el orden y el equilibrio consisten en esto. Epicuro vuelve a subrayar la imagen de vida desordenada que le atribuyen sus enemigos, que los sabios deben buscar los placeres espirituales y gozar de la naturaleza con moderación. La filosofía de Epicuro es felizmente materialista y una sana respuesta a la mal meditada influencia del idealismo.